Hola amigos, hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más fascinantes de la historia, el inicio de la expedición de Hernán Cortés desde Cuba hasta las costas de México en febrero de 1519. Imaginen por un momento estar en La Habana de 1519, el aire húmedo del Caribe, los barcos meciéndose en el puerto y la emoción palpable de una aventura que cambiaría para siempre el curso de la historia. Hernán Cortés, un hombre ambicioso de 34 años, estaba a punto de embarcarse en un viaje que ni él mismo podía imaginar cuán trascendental sería. Pero ¿qué llevó a Cortés a emprender esta expedición? Todo comenzó cuando Diego Velázquez, gobernador de Cuba, organizó esta empresa con el objetivo de explorar las tierras que previamente habían descubierto Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. Sin embargo, lo que inicialmente se planteó como una misión de exploración y comercio, pronto se convertiría en algo mucho más grande. Cortés partió del puerto de La Habana con 11 navíos, pero no lo hizo solo. Lo acompañaban aproximadamente 500 soldados, 100 marineros, algunos indígenas intérpretes, caballos y un importante arsenal de armas, incluyendo cañones. La flota zarpó llevando consigo no solo provisiones y equipamiento, sino también las esperanzas y ambiciones de todos sus tripulantes. La primera parada significativa de esta expedición fue la isla de Cozumel, un paraíso tropical frente a las costas de lo que hoy conocemos como la península de Yucatán. Este no fue un destino elegido al azar. Cozumel era un importante centro religioso maya y un punto estratégico para establecer los primeros contactos con los pueblos indígenas. ¿Sabían que durante su estancia en Cozumel ocurrió algo verdaderamente extraordinario? Allí, Cortés tuvo su primer encuentro significativo con la cultura maya. Los habitantes de la isla, aunque inicialmente recelosos, permitieron a los españoles explorar sus templos y conocer sus costumbres. Este primer contacto sería crucial para entender la complejidad de las civilizaciones que encontrarían más adelante. Pero quizás el acontecimiento más significativo en Cozumel fue el encuentro con Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que había vivido entre los mayas durante 8 años. Aguilar se convertiría en un intérprete invaluable para la expedición, siendo uno de los primeros puentes entre dos mundos completamente diferentes. La llegada a Cozumel también nos revela aspectos fascinantes sobre la estrategia de Cortés. Desde el principio demostró una notable capacidad diplomática, alternando entre la persuasión pacífica y la demostración de fuerza. Estableció relaciones con los caciques locales, aprendió sobre las estructuras de poder en la región y comenzó a recopilar información vital sobre el territorio que se extendía más allá. Es importante destacar que esta expedición no solo cambiaría la historia de México y España, sino que marcaría el inicio de un intercambio cultural sin precedentes. El encuentro entre estos dos mundos transformaría para siempre la gastronomía, el lenguaje, las costumbres y las creencias de ambas sociedades. La estadía en Cozumel también permitió a Cortés y sus hombres prepararse para los desafíos que les esperaban. Repararon sus barcos, reabastecieron sus provisiones y, lo más importante, comenzaron a adaptarse al clima y geografía del Nuevo Mundo. Los españoles observaron maravillados la arquitectura maya, sus sistemas de agricultura y su organización social, elementos que les darían pistas sobre la complejidad de las civilizaciones que encontrarían en su camino. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se sentirían aquellos primeros exploradores al ver las costas de Cozumel? Imaginen la mezcla de emociones: asombro ante lo desconocido, temor por los peligros que pudieran acechar, y la emoción de estar haciendo historia. Cada amanecer en aquella isla tropical traía nuevos descubrimientos y desafíos. La importancia de este momento histórico no puede subestimarse. Lo que comenzó como una expedición más desde Cuba se convertiría en el preludio de uno de los encuentros más significativos entre civilizaciones en la historia de la humanidad. Cada decisión tomada en Cozumel, cada interacción con los habitantes locales, cada información recopilada,
jugaría un papel crucial en los eventos que se desarrollarían posteriormente. Prepárense para viajar en el tiempo hasta marzo de 1519, cuando ocurrió uno de los encuentros más significativos de la historia de América. Imaginen las costas de Tabasco, con sus aguas cristalinas y vegetación exuberante. Allí, las embarcaciones españolas comandadas por Hernán Cortés se acercaban a tierra firme. Lo que sucedería en esos días transformaría el destino de dos mundos que estaban a punto de encontrarse. La primera parada fue la batalla de Centla, un encuentro que demostró el choque entre dos civilizaciones completamente diferentes. Los españoles, con sus armaduras relucientes y caballos, causaron asombro entre los habitantes locales. Pero lo más interesante de esta historia no fue la batalla en sí, sino lo que vino después. Como muestra de paz, los habitantes de Tabasco ofrecieron varios regalos a los españoles, y entre ellos estaba una joven que cambiaría la historia, Malintzin, mejor conocida como la Malinche. Esta extraordinaria mujer hablaba náhuatl y maya, y rápidamente aprendió el español. Sus habilidades lingüísticas la convirtieron en mucho más que una simple intérprete. La Malinche se transformó en un puente cultural entre dos mundos. No solo traducía palabras, sino que comprendía las costumbres, las intenciones y los matices culturales de ambas sociedades. Su papel fue fundamental para la comunicación entre españoles y pueblos indígenas, facilitando diálogos que de otro modo habrían sido imposibles. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería estar en medio de dos culturas tan diferentes? La Malinche vivió exactamente eso. Su conocimiento de las lenguas y culturas la convirtió en una figura clave durante la conquista. Gracias a ella, se pudieron evitar muchos malentendidos y conflictos, aunque también fue testigo de momentos cruciales que cambiarían para siempre el panorama del actual México. Es fascinante pensar cómo un encuentro aparentemente casual en las costas de Tabasco tendría repercusiones tan profundas en la historia. La Malinche no solo fue intérprete, sino también consejera y mediadora cultural. Su presencia fue tan significativa que incluso hoy, más de 500 años después, seguimos hablando de ella y debatiendo sobre su papel en la historia. La historia de la Malinche nos enseña sobre la importancia de la comunicación y el entendimiento entre culturas. En un mundo cada vez más globalizado, su figura nos recuerda que el diálogo y la comprensión mutua son fundamentales para construir puentes entre diferentes pueblos y tradiciones. Este momento histórico de 1519 marcó el inicio de una nueva era. La batalla de Centla y la llegada de la Malinche son solo el principio de una serie de acontecimientos que transformarían profundamente el territorio que hoy conocemos como México. Es abril de 1519, y en las cálidas costas de la actual Veracruz, un grupo de españoles liderados por Hernán Cortés está a punto de tomar una decisión que marcará el inicio de una nueva era. El aire está cargado de expectativa, y el sonido de las olas del Golfo de México es testigo silencioso de lo que está por venir. Pero ¿por qué fue tan importante la fundación de la Villa Rica de la Veracruz? La respuesta es más interesante de lo que podrían imaginar. Este no fue simplemente el establecimiento de una ciudad más. Fue el primer ayuntamiento español en territorio mexicano, el punto de partida de una transformación cultural, política y social que resonaría a través de los siglos. Cortés, demostrando una astucia política notable, eligió estratégicamente este lugar. El nombre Villarricas no fue casualidad, rica por las riquezas que esperaban encontrar, y Veracruz en honor a la Santa Cruz, ya que llegaron en Viernes Santo. Pero había algo más profundo en esta decisión. Lo que muchos no saben es que la fundación de la Villa Rica de la Veracruz fue también un brillante movimiento legal. Al establecer un ayuntamiento, Cortés creó una estructura de gobierno legítima según las leyes españolas. Esto le permitió liberarse de la autoridad del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y responder directamente a la corona española. El primer cabildo de la Villa Rica se convirtió en el modelo para futuros asentamientos españoles en América. Aquí se establecieron las bases de la administración colonial: alcaldes, regidores, alguaciles, todo un sistema de gobierno que perduraría durante siglos.
Pero más allá de los aspectos políticos y administrativos, la fundación de Veracruz representó el primer encuentro real entre dos mundos. Fue el punto donde las culturas europea y mesoamericana comenzaron su complejo proceso de fusión, dando origen a la rica diversidad cultural que caracteriza al México actual. ¿Se han preguntado alguna vez cómo era la vida en aquellos primeros días? Los españoles tuvieron que adaptarse a un clima tropical al que no estaban acostumbrados, establecer relaciones con los pueblos indígenas locales y crear desde cero toda una infraestructura urbana. Fue un verdadero desafío de supervivencia y adaptación. La ubicación geográfica de la Villa Rica fue crucial para su éxito. Su posición estratégica en la costa permitía mantener comunicación con España y servir como punto de entrada para futuros colonizadores, comerciantes y misioneros. Se convirtió en la puerta de entrada al Nuevo Mundo. Es fascinante pensar que muchos de los elementos culturales que hoy consideramos típicamente mexicanos comenzaron a gestarse en este preciso momento y lugar. La fusión de tradiciones, la gastronomía, el lenguaje, todo empezó a mezclarse y transformarse a partir de este encuentro histórico. La Villa Rica de la Veracruz no solo fue el primer ayuntamiento español en México, fue el cimiento sobre el cual se construiría una nueva sociedad. Sus estructuras administrativas, sus formas de gobierno y su organización social sentaron las bases para el desarrollo de lo que más tarde sería la Nueva España. Pero quizás lo más sorprendente es cómo esta historia sigue viva en el presente. La actual ciudad de Veracruz, aunque no está exactamente en el mismo lugar que la Villa Rica original, continúa siendo un importante puerto y un símbolo del encuentro entre culturas. Sus calles, sus edificios y sus tradiciones son testimonio vivo de aquel momento histórico. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz nos enseña una lección importante sobre cómo los momentos decisivos de la historia pueden surgir de decisiones aparentemente simples. Lo que comenzó como un asentamiento costero se convirtió en el punto de partida de una transformación continental. Aquellos primeros pobladores de la Villa Rica probablemente no imaginaron que estaban participando en un evento que sería estudiado y recordado 5 siglos después. La herencia de la Villa Rica de la Veracruz permanece viva en la cultura mexicana actual. Viajaremos en el tiempo hasta 1519, un año que cambiaría para siempre el destino de dos mundos. Imaginen por un momento las calles de Tenochtitlán, la majestuosa capital del Imperio Azteca. Una ciudad que flotaba sobre el lago Texcoco, con sus impresionantes templos y mercados bulliciosos, donde más de 200,000 personas vivían en perfecta armonía con el agua. En noviembre de ese año, un grupo de españoles liderados por Hernán Cortés se aproximaba a la ciudad. Los habitantes observaban con asombro a estos extraños visitantes que cabalgaban sobre enormes bestias nunca antes vistas. Los caballos. Sus armaduras brillaban bajo el sol mexicano mientras avanzaban por las calzadas que conectaban la ciudad con tierra firme. Moctezuma II, el tlatoani azteca, había estado recibiendo informes sobre estos extranjeros desde su llegada a las costas. Después de meses de deliberación y mensajes diplomáticos, decidió recibirlos en paz, posiblemente influenciado por antiguas profecías y presagios. El encuentro entre Cortés y Moctezuma fue un momento único en la historia mundial. Dos culturas completamente diferentes, dos visiones del mundo distintas, se encontraban cara a cara por primera vez. Moctezuma recibió a los españoles con regalos y ceremonias, mostrando la grandeza y sofisticación de su civilización. Sin embargo, lo que comenzó como un encuentro diplomático, pronto se transformaría en algo más complejo. Cortés, demostrando una audaz estrategia política, decidió tomar a Moctezuma como rehén. Esta acción no fue un acto impulsivo, sino parte de un plan cuidadosamente calculado para garantizar su control sobre la situación. Pero ¿cómo logró un pequeño grupo de españoles tomar el control de una de las ciudades más grandes del mundo? La respuesta está en una combinación de factores: la diplomacia astuta, las alianzas con pueblos rivales de los aztecas y el impacto psicológico que causaron las armas y caballos españoles.
Los españoles se instalaron en el palacio de Axayacatl, desde donde Moctezuma continuó gobernando, pero ahora bajo la supervisión de Cortés. Esta situación creó una tensión creciente en la ciudad. Los nobles aztecas observaban con preocupación cómo su líder parecía sometido a la voluntad de los extranjeros. Es importante entender que este momento marca el inicio de un cambio profundo en la historia de América. No solo fue el encuentro entre dos civilizaciones, sino el comienzo de una transformación que daría origen a una nueva cultura, la mexicana, que combinaría elementos de ambos mundos. La ciudad de Tenochtitlán, en 1519, era un testimonio del ingenio humano. Sus sistemas de agricultura en Chinampas, sus acueductos, sus palacios y templos rivalizaban con las más grandes ciudades europeas de la época. Los españoles quedaron maravillados ante su organización y belleza, como podemos leer en las crónicas que nos dejaron. Los trágicos eventos de mayo de 1520 en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Imaginen por un momento la majestuosa Tenochtitlan, una ciudad que dejó boquiabiertos a los españoles por su grandeza y organización. En medio de esta urbe impresionante, se alzaba el Templo Mayor, el corazón espiritual de la civilización mexica. Todo comenzó cuando Hernán Cortés tuvo que partir hacia la costa para enfrentar a la expedición de Pánfilo de Narváez, dejando a Pedro de Alvarado a cargo de la situación en Tenochtitlan. Entonces, los mexicas habían solicitado permiso para celebrar la fiesta de Toxcatl, una de sus ceremonias religiosas más importantes. Aquí es donde la historia toma un giro dramático. Pedro de Alvarado, movido por rumores y sospechas infundadas, tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Mientras los nobles mexicas celebraban su ceremonia en el Templo Mayor, desarmados y vestidos con sus mejores galas, Alvarado ordenó un ataque sorpresa. Lo que sucedió después fue un momento oscuro que quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo mexica. Los españoles, armados hasta los dientes, irrumpieron en la celebración. La confusión y el caos se apoderaron del recinto sagrado. Los asistentes, que estaban en medio de sus danzas ceremoniales, se encontraron atrapados y sin posibilidad de defenderse. Esta acción provocó una reacción inmediata en la población. La indignación se extendió como fuego por toda la ciudad. Los mexicas, que hasta entonces habían mantenido una relativa calma ante la presencia española, comenzaron a organizarse para responder a esta afrenta. Mientras tanto, Moctezuma, quien se encontraba bajo la custodia de los españoles, intentaba mantener la paz entre ambos bandos. Sin embargo, su posición se volvía cada vez más complicada. Su pueblo lo veía como un líder que había perdido autoridad, mientras que los españoles lo utilizaban como escudo para protegerse de la creciente ira de los mexicas. La tensión llegó a su punto máximo cuando Moctezuma intentó calmar a su pueblo desde lo alto del palacio donde estaba retenido. Las versiones sobre su muerte son variadas. Algunos cronistas afirman que fue herido por piedras lanzadas por su propio pueblo, mientras que otros sostienen que fueron los españoles quienes acabaron con su vida. La muerte de Moctezuma fue el catalizador final. Los mexicas, que ya no reconocían la autoridad de un tlatoani que consideraban sometido a los españoles, se unieron bajo un nuevo liderazgo. La resistencia se organizó y comenzó el asedio al palacio, donde se refugiaban los españoles. Esta serie de acontecimientos marcó el fin de la política de convivencia entre mexicas y españoles. La confianza se había roto de manera irreparable. Los mexicas, que inicialmente habían recibido a los españoles con curiosidad y cierta apertura, ahora los veían como una amenaza que debía ser expulsada de su ciudad. La matanza del Templo Mayor y la muerte de Moctezuma fueron los eventos que precipitaron lo que conocemos como la Noche Triste, cuando los españoles se vieron obligados a huir de Tenochtitlan. Estos sucesos también sentaron las bases para la posterior resistencia mexica y la determinación de defender su ciudad hasta las últimas consecuencias. Es importante reflexionar sobre cómo estos acontecimientos transformaron la relación entre dos culturas que, en un principio, pudieron haber encontrado una forma diferente de coexistir.
La desconfianza, el miedo y la incomprensión cultural llevaron a decisiones que tuvieron consecuencias devastadoras para ambos bandos. Esta historia nos enseña sobre la importancia del diálogo, el respeto mutuo y la comprensión entre culturas diferentes. Nos muestra cómo la violencia y la desconfianza solo generan más violencia y destrucción. Es un recordatorio de que la historia no está escrita en blanco y negro, sino que está llena de matices que debemos analizar y comprender. Hoy, más de 500 años después, estos eventos siguen siendo relevantes para entender la formación de la identidad mexicana y las complejas relaciones que surgieron del encuentro entre dos mundos. El Templo Mayor, ahora un sitio arqueológico en el corazón de la Ciudad de México, permanece como testigo silencioso de aquellos días que cambiaron para siempre el destino de dos civilizaciones. La noche triste de 1520. Imaginen por un momento estar en el corazón de Tenochtitlán, la majestuosa capital del Imperio Azteca. Es junio de 1520, y la tensión se puede cortar con un cuchillo. Los españoles, liderados por Hernán Cortés, se encuentran en una situación desesperada. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Todo comenzó cuando Cortés tuvo que salir de Tenochtitlán para enfrentarse a Pánfilo de Narváez, dejando a Pedro de Alvarado a cargo. Durante su ausencia, Alvarado tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Ordenó una acción contra la nobleza azteca durante una celebración religiosa, lo que desató la furia del pueblo. Cuando Cortés regresó, encontró una ciudad completamente diferente. Los aztecas, antes aparentemente tolerantes con la presencia española, ahora estaban unidos en su deseo de expulsar a los invasores. El ambiente era tan hostil que los españoles se vieron obligados a mantener como rehén a Moctezuma II, el tlatoani azteca. Pero la situación empeoró cuando Moctezuma, en un intento por calmar a su pueblo, fue herido mientras se dirigía a la multitud. Su posterior fallecimiento fue la gota que colmó el vaso. Los aztecas, ahora bajo el liderazgo de Cuitláhuac, intensificaron sus ataques. Cortés y sus hombres se dieron cuenta de que su posición era insostenible. Decidieron intentar una retirada nocturna, esperando que la oscuridad les proporcionara la cobertura necesaria. El plan era simple: salir de la ciudad en silencio, llevándose consigo el oro y los tesoros que habían acumulado. La noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, los españoles iniciaron su retirada. Habían construido un puente portátil para cruzar los canales de la ciudad, pero no contaban con que los aztecas estaban vigilando. Pronto, el sonido de los tambores de guerra aztecas rompió el silencio de la noche. Lo que siguió fue un verdadero desastre para los españoles. Los guerreros aztecas atacaron desde las canoas en los canales y desde las calzadas. El peso del oro que los españoles intentaban llevar se convirtió en una trampa mortal cuando muchos cayeron a los canales. Los puentes portátiles colapsaron bajo el peso de los soldados, caballos y cañones. La oscuridad, la lluvia y el caos se mezclaron en una noche que los españoles nunca olvidarían. Cortés y algunos de sus hombres lograron escapar, pero las pérdidas fueron devastadoras. Se estima que perdieron más de la mitad de sus fuerzas españolas, la mayoría de sus aliados tlaxcaltecas, casi todos los caballos y la totalidad del tesoro. Esta derrota fue tan impactante que Cortés, según las crónicas, lloró bajo un árbol al ver el estado de sus fuerzas. Este momento pasó a la historia como la Noche Triste, un nombre que refleja perfectamente el sentimiento de pérdida y derrota que experimentaron los españoles. Pero la historia no termina aquí. Esta derrota, aunque significativa, no marcó el fin de la conquista. Cortés reagruparía sus fuerzas, y con la ayuda de más aliados indígenas y refuerzos españoles, eventualmente regresaría para sitiar y conquistar Tenochtitlán. Acompáñenme a revivir los momentos decisivos del año 1521, cuando ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia de América, la caída de Tenochtitlán. Imaginen una ciudad majestuosa, construida en medio de un lago, con canales que la atravesaban como las venas de un ser vivo.
Tenochtitlán no era solo la capital del Imperio Mexica, era la joya de Mesoamérica, una metrópoli que dejaba boquiabiertos a los conquistadores españoles. Pero en agosto de 1521, esta grandiosa ciudad estaba a punto de vivir sus últimos días como el centro del poder mexica. Después de meses de asedio, la situación era crítica. Hernán Cortés había logrado establecer un bloqueo efectivo, cortando el suministro de agua y alimentos. Los habitantes de Tenochtitlán, liderados por el último Tlatoani Cuauhtémoc, resistían con una determinación inquebrantable. ¿Se han preguntado alguna vez cómo fue posible que un imperio tan poderoso cayera? La respuesta es compleja. Los españoles no actuaron solos. Contaban con miles de aliados indígenas, principalmente tlaxcaltecas, que veían en esta guerra una oportunidad para liberarse del dominio mexica. Además, las enfermedades traídas por los europeos habían diezmado significativamente a la población. Los bergantines españoles, construidos especialmente para navegar en el lago de Texcoco, fueron decisivos. Desde estas embarcaciones, los conquistadores podían atacar la ciudad desde múltiples direcciones, mientras que sus aliados presionaban por tierra. La estrategia de Cortés era clara: no dejar ninguna ruta de escape. El asedio final fue devastador. Calle por calle, barrio por barrio, la resistencia mexica fue cediendo terreno. Los defensores lucharon hasta el último momento, pero el hambre, la sed y las enfermedades habían minado sus fuerzas. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado cuando intentaba escapar en una canoa. Este momento marcó oficialmente el fin del Imperio Mexica. Lo que siguió fue el inicio de una nueva era, el virreinato de la Nueva España. La ciudad fue reconstruida sobre las ruinas de Tenochtitlán, siguiendo un diseño español, pero manteniendo elementos de la traza original. Así nació la Ciudad de México, que heredó la grandeza de su predecesora, pero con una identidad completamente nueva. Este acontecimiento no solo cambió la historia de México, sino que marcó el comienzo de un proceso de mestizaje cultural que definiría la identidad latinoamericana. Las tradiciones indígenas y europeas se entrelazaron, creando una nueva sociedad con características únicas. Es importante entender que este momento histórico va más allá de una simple conquista militar. Representa el encuentro de dos mundos, cada uno con su propia cosmovisión, tecnología y forma de vida. El impacto de este encuentro sigue resonando en nuestra sociedad actual. La caída de Tenochtitlán nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la diplomacia, la complejidad de las alianzas políticas y cómo los cambios tecnológicos pueden alterar el equilibrio de poder. También nos recuerda la resistencia y dignidad de los pueblos ante la adversidad. Hoy, 500 años después, podemos apreciar la riqueza cultural que surgió de este encuentro histórico. La Ciudad de México, construida sobre los cimientos de Tenochtitlán, es un testimonio vivo de esta fusión de culturas. En sus calles, plazas y edificios podemos encontrar las huellas de ambas civilizaciones. Como mexicanos y latinoamericanos, somos herederos de este legado dual. El grito de Dolores y el inicio de la Guerra de Independencia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple llamado a misa se convirtió en el grito que despertó a una nación entera? Acompáñame en este fascinante viaje al amanecer del 16 de septiembre de 1810. Imagina las calles empedradas de Dolores, Guanajuato, el aire fresco de la madrugada y el sonido de las campanas de la parroquia rompiendo el silencio. Pero esta no era una mañana cualquiera. El padre Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote ilustrado y querido por su comunidad, estaba a punto de cambiar el curso de la historia. La Nueva España vivía momentos de tensión. Los criollos, nacidos en América pero de padres españoles, sentían la injusticia de un sistema que los relegaba a segundo plano. Los indígenas y las castas sufrían aún más bajo el peso de la desigualdad y la explotación. El descontento era como un volcán a punto de hacer erupción. Hidalgo no era un revolucionario cualquiera. Era un hombre de letras, amante de la cultura
que incluso montaba obras de teatro y cultivaba uvas, algo prohibido en la Nueva España. Pero más importante aún, era alguien que podía ver más allá de las diferencias sociales y raciales de su época. Esa madrugada, junto a Ignacio Allende y Juan Aldama, Hidalgo tomó una decisión que cambiaría todo. Al sonar las campanas, no llamó a misa como de costumbre. En su lugar, convocó al pueblo a luchar por su libertad. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! Fueron las palabras que encendieron la chispa de la independencia. Pero ¿por qué mencionar al rey Fernando VII si buscaban la independencia? Es fascinante cómo este grito inicial fue evolucionando. Al principio, era una protesta contra el mal gobierno colonial, no necesariamente contra la monarquía española. Era una estrategia inteligente para unir a diferentes grupos sociales bajo una causa común. Lo que comenzó con unos cientos de personas en Dolores, pronto se convirtió en un ejército de miles. Campesinos armados con machetes, hondas y palos se unieron a la causa. El movimiento creció como una bola de nieve bajando por la montaña, incontenible y transformadora. El grito de Dolores no fue solo un llamado a las armas, fue un despertar de la conciencia nacional. Por primera vez, diferentes grupos sociales se unieron bajo una misma bandera, comenzando a forjar lo que hoy conocemos como la identidad mexicana. Pero hay algo que a menudo se pasa por alto: el papel de las mujeres en este momento histórico. Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, fue fundamental en la organización de la conspiración. Leona Vicario no solo apoyó económicamente el movimiento, sino que también actuó como informante clave. La guerra que comenzó ese día duraría 11 años. No fue un camino fácil. Hidalgo mismo no vería el final, pues fue capturado y ejecutado al año siguiente. Pero la semilla que plantó ese 16 de septiembre germinó en el corazón de todo un pueblo. Cada año, cuando escuchamos el grito de independencia, no solo recordamos ese momento histórico, revivimos el espíritu de unidad y la búsqueda de justicia que motivó a nuestros antepasados. Los años cruciales de 1811 a 1815, durante la Guerra de Independencia. Imaginen un México en plena transformación, donde valientes líderes se alzaron para cambiar el destino de una nación. Entre estos héroes destacan tres figuras extraordinarias: Ignacio Allende, Juan Aldama y José María Morelos. Cada uno de ellos aportó elementos únicos que definirían el futuro de México. Ignacio Allende, un militar de carrera que se convirtió en uno de los primeros insurgentes, demostró ser un estratega excepcional. Su experiencia militar fue fundamental para organizar los primeros ejércitos independentistas. ¿Sabían que Allende inicialmente servía en el ejército realista? Su decisión de unirse a la causa independentista marcó un antes y un después en el movimiento. Juan Aldama, por su parte, fue un enlace crucial entre los diferentes grupos revolucionarios. Su capacidad para coordinar y mantener la comunicación entre los insurgentes fue vital durante los primeros años de la lucha. Aldama trabajó incansablemente para establecer redes de apoyo y conseguir recursos para la causa. Pero si hablamos de liderazgo revolucionario, no podemos dejar de mencionar a José María Morelos. Este antiguo sacerdote se convirtió en el estratega militar más brillante de la insurgencia. Morelos no solo fue un líder militar excepcional, sino también un visionario político que estableció las bases del México moderno. Durante estos años cruciales, estos líderes enfrentaron desafíos enormes. Organizaron ejércitos prácticamente de la nada, establecieron sistemas de gobierno en los territorios liberados y mantuvieron viva la llama de la independencia en momentos muy difíciles. La guerra de resistencia que dirigieron fue notable por su ingenio y determinación. Morelos, por ejemplo, implementó tácticas de guerra de guerrillas que resultaron sumamente efectivas contra el ejército realista. Sus campañas en el sur de México son estudiadas hasta hoy como ejemplos de brillante estrategia militar. Es fascinante cómo estos líderes, cada uno con sus características únicas, se complementaron entre sí. Mientras Allende aportaba su experiencia militar formal,
Aldama contribuía con sus habilidades organizativas, y Morelos revolucionaba las tácticas de guerra y el pensamiento político de la insurgencia. Sus contribuciones fueron más allá del campo de batalla. Establecieron gobiernos provisionales, crearon sistemas de justicia en los territorios liberados, y lo más importante, sembraron las semillas de lo que se convertiría en la nación mexicana independiente. ¿Se han preguntado alguna vez cómo lograron mantener unido un movimiento tan diverso y complejo? La respuesta está en su capacidad de liderazgo y en su visión compartida de un México libre. Cada uno de estos líderes entendió que la independencia no era solo una cuestión militar, sino también social y política. Es importante mencionar que durante este período, el movimiento independentista experimentó tanto victorias como derrotas. Sin embargo, lo que hace especial a estos años es cómo estos líderes mantuvieron viva la causa incluso en los momentos más difíciles. La organización del movimiento fue especialmente notable. Establecieron sistemas de comunicación, crearon redes de apoyo y desarrollaron estrategias para mantener el movimiento activo en diferentes regiones del país. Esta estructura organizativa sentó las bases para el eventual triunfo de la independencia. Los años de 1811 a 1815 fueron fundamentales para definir el carácter de la lucha por la independencia. Las decisiones tomadas durante este período, las estrategias implementadas y las estructuras creadas influirían en todo el proceso independentista. La etapa de resistencia de la Guerra de Independencia, específicamente entre 1810 y 1821, donde Vicente Guerrero y otros valientes patriotas mantuvieron viva la llama de la libertad. Imaginen por un momento el México de aquella época. Tras el inicio del movimiento independentista con el Grito de Dolores, la lucha por la libertad enfrentó momentos verdaderamente difíciles. El fusilamiento de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, en 1811, podría haber significado el fin del sueño independentista, pero no fue así. ¿Por qué? Porque surgieron nuevos líderes dispuestos a continuar la lucha. Entre estos destacados patriotas, Vicente Guerrero emergió como una figura emblemática. Nacido en Tixtla, actual estado de Guerrero, este insurgente demostró una determinación inquebrantable. Su lema, "La patria es primero", no era una simple frase, sino un principio que guió cada una de sus acciones. Durante estos años de resistencia, Guerrero desarrolló una estrategia brillante: la guerra de guerrillas. Conocedor del terreno del sur, aprovechaba la geografía montañosa para realizar ataques sorpresa contra las fuerzas realistas. Esta táctica, aunque menos espectacular que las grandes batallas, resultó sumamente efectiva para mantener vivo el movimiento independentista. ¿Sabían que Guerrero rechazó múltiples ofertas de indulto del gobierno virreinal? Incluso cuando su propio padre fue enviado para convencerlo de abandonar la lucha, Guerrero mantuvo firme su compromiso con la independencia. Este episodio demuestra no solo su inquebrantable convicción, sino también el alto costo personal que muchos patriotas pagaron por la libertad de México. Pero Guerrero no estaba solo. Otros líderes como Guadalupe Victoria, Pedro Ascencio y Pedro Moreno también mantuvieron focos de resistencia en diferentes regiones del país. Cada uno de ellos contribuyó a tejer una red de resistencia que eventualmente haría posible la independencia. La perseverancia de estos insurgentes fue fundamental para mantener viva la causa independentista durante los momentos más oscuros. Cuando parecía que todo estaba perdido, estos hombres y mujeres continuaron luchando, inspirando a otros a unirse a la causa de la libertad. Es importante destacar que esta etapa de resistencia no solo fue una lucha militar, sino también ideológica. Los insurgentes defendían principios fundamentales como la igualdad, la libertad y la justicia social. Estas ideas fueron calando poco a poco en la sociedad novohispana, preparando el terreno para los cambios que vendrían. El periodo de resistencia también nos muestra la importancia de la perseverancia y la adaptabilidad. Cuando las grandes batallas no eran posibles, los insurgentes se adaptaron a nuevas formas de lucha. Cuando los recursos escaseaban,
encontraban formas creativas de continuar la resistencia. La etapa de resistencia llegó a su punto culminante con el Plan de Iguala en 1821. Agustín de Iturbide, quien había sido realista, se unió a Vicente Guerrero para finalmente lograr la independencia de México. ¿Están listos para viajar en el tiempo hasta 1821? Pónganse cómodos, porque esto es increíble. Imaginen un México muy diferente al que conocemos hoy. Un territorio que durante casi 300 años estuvo bajo el control de la corona española. Pero todo estaba a punto de cambiar gracias a dos hombres extraordinarios, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. ¿Sabían que estos dos personajes comenzaron siendo enemigos? Sí, así como lo escuchan. Iturbide luchaba por el ejército realista, mientras Guerrero dirigía a los insurgentes. Pero el destino tenía otros planes para ellos. Lo que sucedió en septiembre de 1821 fue el resultado de un proceso fascinante que comenzó meses antes, con el famoso Abrazo de Acatempan. Este encuentro histórico entre Iturbide y Guerrero marcó el inicio de una alianza que parecía imposible. ¿Se imaginan el momento? Dos antiguos rivales unidos por un objetivo común: la independencia de México. El Plan de Iguala, también conocido como el Plan de las Tres Garantías, fue el documento que sentó las bases para nuestra independencia. ¿Y saben qué representaban esas tres garantías? La religión, la independencia y la unión. Los colores de nuestra bandera actual tienen su origen precisamente en este plan: el verde por la independencia, el blanco por la religión y el rojo por la unión. Pero lo más emocionante estaba por venir. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, liderado por Iturbide y Guerrero, realizó su entrada triunfal a la Ciudad de México. ¿Se imaginan la escena? Miles de personas en las calles, celebrando, vitoreando, mientras las campanas de las iglesias repicaban anunciando el nacimiento de una nueva nación. Este momento no solo marcó el fin de 3 siglos de dominación española, sino que también representó el inicio de una nueva era. México comenzaba su camino como nación independiente, con sus propios sueños, desafíos y aspiraciones. Es fascinante pensar en todo lo que tuvieron que superar nuestros antepasados para llegar a este momento. Las diferencias ideológicas, los conflictos internos, las presiones externas, y aún así, encontraron la manera de unirse por un bien mayor. La consumación de la independencia nos enseña una lección invaluable. Cuando dejamos de lado nuestras diferencias y trabajamos juntos, podemos lograr cosas extraordinarias. Iturbide y Guerrero lo demostraron. Dos hombres con visiones inicialmente opuestas, pero que supieron encontrar un punto en común para beneficio de todos. ¿Y saben qué es lo más interesante? Este evento histórico sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda la importancia de la unidad, el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Nos muestra que la verdadera grandeza de una nación no está en sus diferencias, sino en su capacidad para superarlas. La historia de nuestra independencia es mucho más que fechas y nombres en un libro de texto. Es la historia de personas valientes que se atrevieron a soñar con un México diferente. Es la historia de cómo el diálogo y la voluntad de cambio pueden transformar una nación entera. Cada vez que celebramos nuestra independencia, no solo recordamos aquel septiembre de 1821, sino que también honramos el espíritu de unidad y determinación que hizo posible ese momento histórico. Un espíritu que, sin duda, sigue vivo en cada uno de nosotros. Y aquí viene una reflexión importante. ¿Qué hubiera pasado si Iturbide y Guerrero no hubieran sido capaces de superar sus diferencias? ¿Cómo sería México hoy? Son preguntas que nos hacen valorar aún más la importancia de este acontecimiento histórico. La consumación de la independencia nos dejó un legado invaluable: la libertad de decidir nuestro propio destino como nación. Un regalo que debemos honrar cada día, trabajando juntos por un México mejor, tal como lo hicieron nuestros héroes hace más de 200 años. Amigos, esta historia nos recuerda que los grandes cambios son posibles cuando nos unimos por una causa común, que las diferencias pueden convertirse en fortalezas cuando existe voluntad de diálogo y compromiso con el bien común.
Si les gustó este viaje por la historia de México, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Sus comentarios son muy valiosos, así que cuéntenme, ¿qué otros momentos de nuestra historia les gustaría conocer más a fondo? Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!